Hola, mi nombre es Álvaro Molina, soy profesor de matemáticas en educación secundaria y en este vídeo voy a compartir un poco mis impresiones y experiencias de cómo he introducido conceptos básicos de inteligencia artificial en el aula, sobre todo en los primeros cursos de educación secundaria. Es importante que llevemos a nuestro trabajo diario este tipo de tecnologías y para ello, por ejemplo, podemos remitirnos a la actual ley educativa. Aparece, nombrado en varios aspectos, el uso de la inteligencia artificial. Se puede entender, por un lado, que se hace referencia pues, al uso de estas tecnologías para la gestión, ¿no? y el análisis de datos de cara a mejorar la organización, por ejemplo, en los centros escolares, pero también se hace referencia a que se incluyan actividades, se desarrollen actividades y utilicen recursos de inteligencia artificial adaptados a los distintos niveles, desde educación primaria hasta educación secundaria. Yo creo, desde mi punto de vista, que es muy importante que nuestro alumnado comience a concienciarse y a entender cómo funciona esta tecnología, porque ya la tenemos presente en nuestra vida diaria en bastantes aspectos, pero creo, pero eso es una impresión, que va a ir cobrando cada vez más y más fuerza. Como todas las tecnologías que irrumpen en nuestra sociedad, pues es importante que desde la educación pública pues trabajemos en que nuestro alumnado adquiera las competencias necesarias para entenderla, para utilizarla o comprender cómo funciona en aquello con lo que interaccione. Y el caso de la inteligencia artificial pues es el caso más actual y muy importante. Como experiencia, pues he trabajado con la herramienta LearningML, que es una herramienta muy sencilla de utilizar, que nos permite acercar este tipo de tecnología pues tanto a educación secundaria, a educación primaria como a primeros cursos de educación secundaria. Y concretamente yo me voy a referir a experiencias que he realizado en el segundo curso, en segundo de la ESO. Son experiencias en las que he utilizado pues, el reconocimiento de textos y el reconocimiento de imágenes. En algunos casos, pues intentando contextualizarlo en la asignatura de matemáticas, como os voy a mostrar a continuación, uno de los ejemplos pues, que más me ha gustado de los últimos años y que mejores resultados me ha dado el llevar a clase. Y otro, el reconocimiento de imágenes, que bueno, pues hemos realizado en los últimos años varios ejemplos y voy a mostrar, creo, pues el que ha resultado más atractivo en los últimos años, como veremos a continuación. La plataforma LearningML pues, nos ofrece la posibilidad de entender cómo funciona un algoritmo basado en Machine Learning, ese tipo de tecnología, ¿no? de inteligencia artificial, de manera bastante intuitiva. Es muy fácil de utilizar para los estudiantes. Por ejemplo, en mi caso, de los primeros cursos de secundaria. Me consta también que para la educación primaria pues, también es sencillo de utilizar. Pero, además, tiene un potencial muy interesante, que es que podemos utilizar luego los resultados de ese algoritmo que hemos entrenado en una animación o un pequeño juego o un proyecto que hagamos con Scratch, lo cual hace que podamos trabajar estos conceptos de inteligencia artificial de manera integrada al desarrollo de las competencias y habilidades propias del pensamiento computacional. Ahí cobra bastante fuerza, ahí es muy fácil, ¿no?, de integrarlo ya en prácticas que veníamos haciendo años atrás, y es un poco lo que voy a compartir en este vídeo y los dos ejemplos que mostramos que se pueden ver a continuación. En este primer ejemplo que vamos a mostrar, vamos a ver cómo puede trabajar el reconocimiento de textos gracias a la plataforma de LearningML. Concretamente hemos creado una aplicación que nos ayude a diferenciar entre problemas de matemáticas de un nivel bajo. Hemos elegido problemas de educación primaria para que los estudiantes entiendan cómo el algoritmo puede diferenciar entre problemas de sumar, restar o multiplicar. Como he dicho anteriormente, pues bueno, lo hemos trabajado en la plataforma LearningML y luego hemos utilizado el algoritmo de Machine Learning en un proyecto de Scratch. Vamos a ver cómo funciona tanto la plataforma y cómo podemos luego incorporarlo a Scratch con este ejemplo. En primer lugar, tenemos aquí la plataforma LearningML una vez que hemos abierto el programa con nuestra cuenta y trabajando en el reconocimiento de textos. Aquí a la izquierda podemos entrenar el algoritmo añadiendo distintas clases de textos. Concretamente hemos añadido multiplicar, restar y sumar, y en cada una pues se han añadido distintos enunciados de problemas de cada una de esas categorías, pues 20 enunciados sobre multiplicar, restar y otros 20 sobre sumar. A la hora de realizarlo en clase fue muy interesante ir poco a poco y no incluir 20-21 ejemplos en primera instancia, sino que primero pusimos 5 en cada una y comprobamos qué resultados podíamos obtener
con 5 problemas en cada categoría. Luego 15 y posteriormente nos quedamos en 20. En este ejemplo que muestro, pues pongo ya el final, ¿no? Los 20 que hemos puesto en cada categoría. Una vez que tenemos definidas cada una de esas categorías, bueno, pues nos pasamos a la siguiente parte, que es que el algoritmo aprenda a diferenciar entre esas 3 categorías. Seleccionamos el idioma, vamos a elegir entre todos estos idiomas, y le damos a que aprenda a reconocer esos textos. Pulsamos, puede llevar unos segundos, en este caso ha sido rápido, y ya podemos utilizar el creado. Y en esta última parte, pues podemos escribir un enunciado. Yo he escrito este enunciado aquí, en el que dice que tengo una caja de 30 tornillos y he usado 5 para reparar un mueble. ¿Cuántos me quedan? Y bastaría con darle a comprobar para ver el algoritmo cómo lo clasifica según las 3 categorías con las que ha aprendido, ¿vale? O las 3 clases con las que ha aprendido. Si le doy a comprobar, bueno, pues aquí el algoritmo obviamente es un enunciado diferente, que me he inventado ahora mismo, diferente a estos que había aquí, y me dice que con un 92% es de la clase restar. A la hora de hacerlo en clase, bueno, pues seguir introduciendo problemas poco a poco, no todos a la vez, no los 20 a la vez, me permitía ver que los diferentes problemas se iban distinguiendo según algunas estructuras. Por ejemplo, aquí estaba muy claro que ponía he usado, ¿vale? He gastado. Entonces esta estructura verbal en este caso pues le ayuda a distinguirlo. ¿Y cuántos me quedan? Sobre todo ahí veíamos una diferencia muy clara en cómo se formulaba la pregunta final. Muchos de sumar eran en total, ¿no? ¿Cuántos había en total? ¿Cuántos tenemos entre los dos? Entonces esa estructura gramatical permitía que se pudiese diferenciar y asociar a la categoría sumar en el caso que hubiésemos probado uno de sumar. Resumidas cuentas, el hecho de ir introduciendo 5, luego 10, 15 y 20 en cada clase nos ayudó a tener un debate de en qué se diferenciaba cada uno de los enunciados de los problemas, que es un aspecto muy importante, ¿no? Y que trabajamos mucho en clase de matemáticas. El hacer esta actividad, pues bueno, fue una oportunidad para llevar a cabo esa reflexión de manera diferente, como lo solemos hacer en clase, de una forma mucho más dinámica, en la que los estudiantes participaron porque veían y les entusiasmaba el hecho de repente decir un problema que se le ocurría y ver que el algoritmo lo clasificaba correctamente, o si no lo hacía, entender por qué no lo hacía. Eso era muy interesante. Y luego ya posteriormente, ya habíamos trabajado con Scratch antes en clase, queremos utilizar este algoritmo para crear un proyecto de Scratch que nos ayude a utilizar, ¿no?, esta clasificación. Para eso basta con pulsar el icono del gatito que tenemos aquí y se nos abre un clon de Scratch, ¿vale? Es prácticamente igual, solo que no estamos trabajando online en el portal. Y si vemos, nos aparece aquí 2 categorías nuevas de LearningML, que es para utilizar pues acciones que me permiten trabajar con ese algoritmo, tanto si estoy trabajando con textos como con imágenes. En este caso textos, pues yo puedo crear una animación en la que me permita programar, ¿no?, la clasificación del texto, la confianza con la que lo devuelve, o incluso añadir textos nuevos a la categoría. Si es verdad que estas acciones desde Scratch pues, tardan un cierto tiempo, ¿no? Es más conveniente en clase entrenar desde la plataforma y luego crear utilizando la aplicación. Pero para mostrarlo como ejemplo, voy a cargar desde mi ordenador el ejemplo del proyecto que tenemos. Pues simplemente un saludo inicial, luego con un condicional, la clasificación de cada uno de las clases que hemos definido, ¿no? Se clasifica la respuesta en suma. Si la clasifica en suma, bueno, pues podemos decir que es de sumar y decimos la confianza, ¿no? Porque hemos utilizado tanto el clasificador como la confianza, ¿no? Si lo clasifica en restar o si no, que lo clasifica en multiplicar. Es importante que aquí pongamos bien, exactamente igual, cómo hemos definido cada una de esas clases. Si tomamos como ejemplo este mismo problema y vemos que pues, el gatito nos hace la pregunta, nos hace esa presentación, y cuando le doy al problema y lo pego, me dice que tengo que restar los datos con la confianza del 92%. Una actividad bastante interesante, sencilla de llevar a cabo en 1 o 2 horas, más bien 2 horas que en una, y que me permite pues entender cómo clasifica textos un algoritmo de inteligencia artificial basado en Machine Learning. Bien, y en este segundo ejemplo, bueno, pues ¿cómo podemos trabajar el reconocimiento de textos? Pues voy a
vamos a mostrar, bueno, pues cómo lo he realizado. Durante los últimos años era un tema pues que sí venía pues muy a cuento, que era una aplicación que nos permite reconocer si la mascarilla está bien puesta o no. Este tipo de actividades, aunque no está tan contextualizada en los contenidos o los saberes básicos que podemos asociar a una asignatura como en el anterior ejemplo de matemáticas, sí que se puede contextualizar en la programación de manera sencilla, porque estamos trabajando habilidades de pensamiento computacional, como he comentado en la introducción de este vídeo, gracias a que luego el entrenamiento del algoritmo lo estamos aplicando o lo estamos implementando con una aplicación realizada con Scratch. Vamos a ver cómo se hace el entrenamiento y el uso de la plataforma de LearningML para luego utilizarlo con Scratch. Que concretamente esta actividad pues tiene más relevancia, ¿no?, el hecho de llevarte ese algoritmo a la aplicación de Scratch, que quizás el ejemplo anterior, que todo se podía hacer, prácticamente todo quedaba completo hecho simplemente la interfaz de LearningML. Bueno, pues en este caso hemos seleccionado la opción de entrenar imágenes y aquí hemos creado igualmente tres categorías, ¿no? Una mascarilla mal puesta, en la que yo he subido pues imágenes con la mascarilla mal puesta en diferentes ángulos. Las imágenes son muy sencillas de utilizar, bueno, pues simplemente ir añadiendo imágenes, igual que en la parte de los textos. Luego hemos entrenado pues que no tenga mascarilla y que sí tenga la mascarilla bien puesta, ¿no?, en distintas posiciones. Simplemente hemos entrenado tres categorías de imágenes diferentes. Igual que antes, pues le pulsamos a aprender a reconocer imágenes. En este caso que estoy explicando, pues ya le había dado con anterioridad porque lleva un poquito más de tiempo que los textos, y ahora simplemente pues deberíamos de probar, o bien podemos subir una imagen de prueba, por lo cual no nos obligas a utilizar constantemente la cámara, que en el caso de utilizarlo en clase pues puede resultarnos más o menos sencillo o adecuado. Yo en este caso pues voy a utilizar la cámara y por ejemplo me puedo tomar una imagen para ver si funciona bien, dándole simplemente añadir. Me dice que no tengo la mascarilla puesta, y luego pues para ver si acierta o no, pues me la puedo poner mal. Me dice que la mascarilla está mal. Aquí incluso ya, bueno, me he tenido que acercar e incluso me da con un porcentaje del 55%, tampoco muy exacto, ¿no? Entonces, y vemos que incluso aquí le cuesta y cuando lo acierta no lo hace del todo bien. Es importante que los ejemplos que utilicemos no vayan funcionando a la perfección, sino que nos ayude, pues hombre, a trabajar el motivo por el cual no está haciendo bien el reconocimiento. Eso es muy importante. En el de problemas lo trabajé incluyendo problemas poco a poco, pero en este es muy importante que no salga perfecto. Suele ocurrir con facilidad, ¿vale?, porque es complejo, y además con muy pocas imágenes de entrenamiento, pues es obvio que va así. Pero que nos ayude también a introducir el hecho de los sesgos que se producen en los algoritmos de inteligencia artificial, y de ahí introducir los temas sobre ética en el uso, implantación y gestión de los algoritmos de la inteligencia artificial. Como decía, bueno, pues una vez que ya los tengo, los he entrenado, lo he probado y puedo utilizar la aplicación de Scratch para ver si funciona o cómo puedo crear yo esa aplicación, ¿no? Abro el clon de Scratch. Funciona, bueno, pues ya lo he comprobado y voy a cargar, pues por ejemplo, un archivo de prueba desde mi ordenador. Vale, entonces también crearemos pues un programa sencillo, no muy complejo, en el que tenemos el vídeo en off, ¿vale? Recordemos que gracias a las piezas que tenemos aquí, tenemos el vídeo en off, tras una presentación lo encendemos y luego el algoritmo pues es bastante sencillo, pues muy parecido al de los textos. Si lo clasifica en mascarilla, en no mascarilla o un si no, y luego un consejo o un agradecimiento. Son programas bastante sencillos desde el punto de vista de programación, pero que nos ayuda a tener una actividad muy potente, creo que con una actividad con muchas posibilidades, y que no debemos de dejar atrás si queremos desarrollar de manera integrada, ¿no?, en un sentido pues tecnológico, el desarrollo de habilidades de pensamiento computacional en nuestro alumnado. Veamos aquí, bueno, pues ya se ha activado la cámara, me dice que por favor usa la mascarilla. Entonces esta tiene un beneficio, que es que estamos viendo el resultado en tiempo real, no cada vez que seleccionamos una imagen como antes en la plataforma. Entonces aquí cobra más sentido el implementar el algoritmo en Scratch. La mascarilla tiene que tapar nariz y boca,
¿vale? Entonces esto es muy interesante porque lo podemos dejar en clase y que vayan viendo la interacción, ¿vale? Aquí ya pues me da las gracias porque está bien. Aquí ya parece, bueno, ahí va a estar dudando porque tenía problemas para reconocerlo bien. En fin, vamos a detener. Pero creo, como he dicho, que es unos ejemplos muy interesantes. Este venía muy al caso en los 2 años anteriores. Sí que es verdad que, por ejemplo, para este curso, 2022-2023, se puede llevar a cabo porque, hombre, todavía sigue siendo un tema muy importante para el transporte público o los hospitales. Pero también se pueden desarrollar otras actividades en las que utilice el reconocimiento de imágenes, por ejemplo, para crear una interacción diferenciando entre distintas personas. Esa es una actividad que también realicé el año pasado, en la que clasificábamos varias personas y si era uno, sonaba como un timbre y se abría una puerta simulando el acceso inteligente a un hogar. Si eran otras personas, hicimos una clasificación de 3 categorías también, de manera sencilla, pues no me abría la puerta. Reconocimiento de textos, pues también tenemos muchísimas posibilidades para reconocer emociones o expresiones inadecuadas. En imágenes también, nuestros compañeros han trabajado mucho con el tema, por ejemplo, del reciclaje. En definitiva, creo que tenemos muchísimas posibilidades que debemos aprovechar esta herramienta o similares, pero la verdad que esta la tenemos cercana, apoyamos a los desarrolladores. Y yo animo a todos los usuarios que estamos viendo el vídeo en este evento a que bueno, pues nos formemos, conozcamos algo más y si hace falta nos preguntéis, que estaremos encantados de resolver cualquier duda que podáis tener.